Gloria al Señor. Dios le bendiga en esta hermosa hora de la tarde. Damos gracias al Señor por la bendición de contar con su asistencia a esta transmisión de la palabra del Señor. Queremos aprovechar el tiempo para meditar en ella y dar una palabra que pueda llenar nuestros corazones, llenar nuestras vidas y darnos esa esperanza y sobre todo enseñarnos de qué manera nosotros tenemos que conducirnos delante del Señor y qué es lo que Él espera de nosotros. Vamos a elevar una oración antes de dar inicio. Poderoso Maestro y eterno Señor, Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado que está a tu diestra, hoy nos acercamos delante de tu presencia para adorarte. Gracias te damos porque nos has guardado hasta este día y tu misericordia nos ha sostenido. Gracias por la vida de cada uno de los que hoy están con nosotros, Señor, escuchando y viendo esta transmisión. Te pido que seas tú bendiciendo sus vidas, llenando sus corazones de esa presencia poderosa de tu Espíritu. Si tú, mi Dios amado, estás en este lugar, mi Cristo Santo, se manifieste tu presencia y todo aquel que esté enfermo en sus hogares sea sanado a través de tu palabra. Todo aquel que se sienta cautivo a través de opresiones del enemigo sea libertado por el poder de tu palabra, porque tú dijiste que donde tú estás, Señor Jesucristo, y están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí está tu presencia y donde tú estás se mueve tu poder. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu palabra en cada vida y en cada corazón y declaramos, Señor, que tú harás en nosotros conforme a tu propósito. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Gloria al Señor. En esta hora vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y la cita bíblica base está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del verso 11 al verso 19. Lucas, capítulo 17, del verso 11 al verso 19. Allí vamos a tener la escritura o el relato de la escritura en la cual vamos a basar este mensaje en esta hora. Y el tema de este mensaje es: seamos agradecidos. Amén. Seamos agradecidos. Esa es la palabra en esta hora. Y doy lectura, dice la palabra del Señor. Verso 11 del capítulo 17 de Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al nombre del Señor. En esta hora, hermanos y amigos, acabamos de leer una parte de la Escritura en la que se nos revela algo que ya nosotros hemos quizá analizado, ya hemos pensado, y es de que el Señor Jesucristo no fue una persona inerte, no fue una persona que se quedó estancada en un solo lugar, sino que era alguien que se movía y que viajaba recorriendo distancias para ir a hacer la obra que había venido a esta tierra. Y aquí lo vemos en el verso 11, que dice que Jesucristo iba en dirección hacia Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Vemos a un Señor que recorría las ciudades, que recorría las aldeas, que recorría las comunidades, buscando a esas personas que necesitaban. No necesariamente el Señor tenía que mencionar el nombre de las personas. Con el simple hecho
de que el Señor pasara cerca de un lugar, estaba dándole la oportunidad a todos aquellos que necesitaban de tenerlo al alcance y de poder recibir de Él la bendición de la sanidad o la respuesta al problema que ellos tenían. Y el Señor, en una de esas ocasiones que iba camino a Jerusalén, de pronto entra en una aldea. Y cuando entra en esa aldea, en las afueras, imagino yo, le salieron al encuentro, dice la palabra, 10 hombres leprosos. Estos 10 hombres leprosos le salieron al encuentro a Jesús y se pararon, dice la Biblia, a la distancia, a lo lejos. Mire algo sorprendente aquí, y es que cómo había un grupo de personas que se habían unido. ¿Qué los unía? ¿Qué era lo que a estas personas los había hecho formar un lazo de amistad, formar un lazo de compañerismo? No era una idea filosófica, no era una idea política, sino que ellos tenían el mismo problema. La Biblia nos dice que eran leprosos. Y como hemos dicho en ocasiones anteriores, una persona leprosa era excluida de la sociedad, sacada de la ciudad, era aislada totalmente de su familia, tenía que estar aparte. Pero ellos no tenían problema con permanecer unidos porque sencillamente ellos tenían la misma enfermedad. Ellos tenían el mismo problema, entonces no tenían ningún temor de algún contagio, ningún temor de que alguno pudiera enfermarse, porque sencillamente, hermanos y amigos, ellos ya estaban enfermos y tenían la misma enfermedad. Entonces, esto a mí me revela algunas cosas. Y lo que a mí me hace pensar es que como el ser humano siempre ha buscado el compañerismo de las demás personas con las cuales pueda identificarse. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede vivir solo. No puede aislarse para resolver sus problemas. Necesita estar en sociedad, necesita la ayuda. Por eso el Señor dijo, hablando acerca del matrimonio, pero aquí aplica para lo social, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y hoy en día nosotros vemos que el ser humano ha buscado solución. Por eso escuchamos de alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, neuróticos anónimos, pues ya tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano busca de cierta manera compaginar con alguien más y que pueda ser comprendido. Ellos se habían unido en una familia, los había unido, escuche bien esto, la enfermedad que ellos tenían, la necesidad y el problema que tenían los había hecho amistarse. Quizá ellos jamás antes se habían hablado, quizá jamás se conocían, pero esta enfermedad los unió. Y esta enfermedad hizo que ellos pudieran formar un lazo de amistad, le decía, y de compañerismo. Y es que, ¿quién no ha anhelado ser comprendido cuando tenemos un problema? ¿Quién no anhela ser entendido cuando pasamos por un momento difícil? Por eso es que es tan importante, querido hermano, que usted que ha enfrentado una situación adversa y Dios le ha dado las fuerzas para salir adelante, por eso es importante que usted pueda compartir con los demás, porque déjeme decirle que las buenas noticias son como agua fría a un caminante en el desierto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en una condición difícil, crítica, espiritual o físicamente. Y qué bendición es cuando alguien se acerca y nos dice, mira, yo estuve por lo que tú estás atravesando y a mí me dio Dios la victoria y me la dio de esta manera y yo hice esto. Qué importante es que nosotros podamos sacar fruto de las adversidades que hemos vivido para poder bendecir la vida de las demás personas. Y en el caso de estos hombres, hermanos, se habían olvidado de la cultura, se habían olvidado de las ideologías, se habían olvidado de todo y se habían unido en un solo grupo. ¿Y por qué le digo que se habían olvidado de la cultura y de todas las cosas que política y socialmente los podían desunir? Porque la Biblia dice que era un grupo compuesto por judíos y por lo menos un samaritano. Y el que conoce la tradición judía, conoce la Biblia, sabe que los judíos y los samaritanos sencillamente no se hablaban.
Los judíos y los samaritanos no tenían amistad. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran judíos, pero que habían mezclado su sangre o su raza con otras culturas y con otro tipo de personas, de naciones. Y para los israelitas, para los judíos, al 100% eso era detestable. Pero aquí vemos que ese grupo estaba unido. Aquí vemos que ese grupo se había olvidado de que tú eres judío, yo soy samaritano, o yo soy samaritano y tú eres judío, y por lo tanto no nos llevamos. Eso pasó a la historia. Vemos cómo ciertamente las adversidades, queridos hermanos y amigos, muchas veces pueden romper con unas ataduras que muchas veces nos están destruyendo la vida. Hoy yo creo que nosotros podemos identificarnos con estos hombres, y no es por la lepra, sino por la situación que atravesamos a nivel social y a nivel mundial. Hoy todos tenemos que entender a los demás, hoy todos tenemos que valorar la vida y tenemos que valorar la integridad y tenemos que valorar muchas cosas que quizá en términos normales y en condiciones normales nunca valoramos. Por eso el tema de esta hora es: seamos agradecidos. Entonces ellos estaban unidos. Y aquí dice algo muy importante la Biblia. Dice que se pararon a lo lejos. Mire que en ese tiempo eran inteligentes y guardaron la sana distancia. Ellos se mantuvieron a la distancia porque no todos tenían la osadía de acercarse al Señor en medio de una multitud como lo hizo otro leproso. Ellos no, ellos a la distancia se quedaron y desde allí a la distancia ellos clamaron. Hay algo que yo quiero sacar de esta parte de la Escritura, y es que no importa cómo usted se sienta o esté de Dios. No importa qué tanta distancia usted tenga del Señor. Quizás sea alguien que hoy me esté escuchando y que diga: la verdad es que yo nunca he tocado una Biblia, yo nunca he puesto los pies en una iglesia, yo nunca he mirado hacia el cielo, yo nunca le he pedido nada a Dios porque siento que soy indigno, siento que no me va a responder, siento que yo estoy muy lejos. Pero déjeme decirte una cosa, querido amigo. Y es de que no importa qué tan distante nos podamos sentir, cuando nosotros le clamamos al Señor, Él tiene el poder para escucharnos. No importa qué tan lejos nosotros podamos sentirnos de Dios, no importa qué tan malas obras nosotros podamos haber hecho, si nosotros le pedimos a Dios misericordia, Él tiene el amor tan grande que no nos va a rechazar. ¿Y por qué le digo esto? Porque a pesar de la distancia, la Biblia nos dice en el verso número 13 que ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjese, no se sintieron tal vez con la libertad por la enfermedad y por el daño social que tenían, o el estigma social que había sobre ellos. No se atrevieron a acercarse a Jesús, pero la distancia no fue impedimento para no clamar. La distancia no fue impedimento para no pedirle a Dios misericordia. La distancia no los silenció, no los enmudeció. Que no te enmudezca a ti tampoco. Puede ser el inicio de una hermosa relación con Dios. Puede ser que usted, como decía un momento, usted no se ha acordado de Dios nunca, pero que hoy, a través de lo que estamos viviendo, usted ha sentido ya la necesidad de levantar su mirada y ver hacia el cielo y comunicarse con Dios. Hágalo. El Señor jamás nos va a decir: ahora que necesitas me acudes a mí, ¿verdad? Ahora que quieres, ahora que sí estás con el pie en el cuello, ahora sí quieres que yo te ayude. Jamás el Señor va a decir eso. Al contrario, mire lo que dice Jeremías capítulo 33, verso 3. Yo creo que los cristianos nos lo sabemos de memoria. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él está presto para escuchar cuando nosotros necesitamos y le invocamos y le clamamos. No importa la distancia, no importa, hermanos, nuestro pasado. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, Dios no nos va a rechazar. Dios no va a cerrar sus brazos. Los brazos del Señor siguen como cuando estuvo en la cruz. Así, mire. Él sigue con los brazos abiertos. Ya no son los clavos.
Los que tienen las manos de Jesús allí abiertas, ahora es su amor el que está esperando a todo aquel que con un corazón angustiado, que con un corazón desesperado, que con un corazón afligido, tiene el deseo de ser ayudado. Así que en esta hora usted puede clamar a Dios. Estos hombres leprosos clamaron al Señor, no se pudieron acercar porque sintieron que no era correcto. Pero su voz la dejaron escuchar. Y el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Qué importante es, hermano, clamar. Pero clamar a la persona correcta. Si usted en este tiempo está pidiéndole a alguien más que no es Dios, pierde su tiempo. Si usted en este tiempo está pidiéndole a algo o a alguien más que no es el Dios de los cielos, usted pierde su tiempo. Perdón que yo se lo diga de esta manera tan cruel quizás, pero usted no está siendo escuchado por nadie. ¿Por qué? Porque al que tenemos que clamar es al Dios de los cielos a través y por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en su palabra. A través de Él nosotros llegamos al Padre. Él es el camino. Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Y cuando nosotros le clamamos al Padre a través de Jesucristo, entramos derechito a su presencia, porque es la promesa que Dios nos dio en su palabra. Ellos clamaron, hermano. Dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuánta necesidad hay en este tiempo de clamar, de suplicar, de pedirle a Dios misericordia. Por eso dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 14:14. Dice: si se humillare mi pueblo. Escuche bien eso. Si se humillare mi pueblo, el pueblo de Dios puede hacer la diferencia a través de su oración. Y yo estoy seguro que la está haciendo. El clamor del pueblo de Dios está llegando hasta la presencia del Dios de los cielos. El clamor de la iglesia está llegando hasta el Dios de los cielos y está haciendo que esta situación que vivimos esté aplazada, esté contenida, no tanto como se pudiera haber reventado esta situación. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que está clamando en el mundo. Tenemos que clamar a Dios como lo hicieron estos hombres. No se detuvieron. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hoy usted y yo tenemos que doblar rodillas ante la presencia del Señor. Que pues es bueno empezar desde ahora. Que nunca ha sido mi costumbre, pues que desde ahora empecemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque usted y yo dependemos de la protección de Dios. Usted y yo dependemos de la misericordia y del cuidado de nuestro Dios Todopoderoso. Ellos clamaron: Jesús, ten misericordia, y fueron escuchados por el Señor, porque así lo dice su palabra y lo acabamos de leer. Clama y yo te responderé, invócame y yo te libraré. Esa es la promesa de Dios. Esa es la palabra del Señor, pero tenemos que pedirle a la persona correcta. Usted no pida a nadie más, porque el único que tiene sus oídos atentos y tiene poder para librarnos es el Dios de los cielos. Por eso dice en el Salmo 127, verso 1, que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Que si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque si Dios no nos guarda, hermanito de mi alma, aunque usted se quede todo lo que resta del año debajo de su cama, allá le va a alcanzar el virus. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos guarda, es Dios el que nos cuida. Por eso dice la palabra del Señor que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. Que no se adormita ni se duerme el que guarda a Israel. Es el Señor el que nos cuida, el que nos protege. Es el Señor el que nos libra. Porque el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí menciona todo de lo que Dios nos libra. Usted lo puede leer. No nada más tenga ese salmo o esa Biblia abierta en ese salmo ahí sobre el buró, ahí al lado de la cama, porque ahí no está haciendo nada. Léalo y aplíquelo en su vida y créalo que Dios tiene poder para cuidarnos y lo está haciendo. Así que ellos clamaron al Señor y fueron escuchados. El Señor los oye. Y en el verso número 14, mire lo que dice. El verso 14 dice: cuando Él los vio, y lógicamente también los escuchó.
les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Escuche bien la indicación que el Señor le dio. Ellos recibieron una orden y le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Escuche bien, ¿y por qué el Señor los mandó a los sacerdotes? En Levítico capítulo 13, en toda esa parte, en todo ese capítulo usted podrá leer que los que eran encargados de verificar tanto la enfermedad como la limpieza eran los sacerdotes. Y a mí me llamaba poderosamente la atención cuando yo leía esa parte de la Escritura. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que encargados de recibir a las personas que tenían lepra. Ellos iban con el sacerdote para ser estudiados o para que ellos pudieran, a través de una mirada clínica espiritual, ver si tenían o no tenían el problema de la lepra. Ellos eran, nosotros lo podemos ver en Levítico capítulo 13 verso 8. Allí está contenido la palabra del Señor. Mire, dice: y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. ¿Por qué? Porque es lepra. Ellos eran los encargados de mirar la piel y checar si había o no había un daño. Entonces, los que podían testificar de que estos hombres estaban sanos eran los sacerdotes. Y el Señor les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y en otro de los evangelios dice: y presenten la ofrenda que ordenaron. Mire, cuando ellos reciben esa indicación, ellos salen corriendo hacia donde está el sacerdote. Yo quiero que usted se detenga y piense que ¿qué movió a esos hombres a correr a donde estaba el sacerdote? La fe. Porque el Señor no les dijo: tómense esto, tomen lo otro, vayan a hacer esto, mire, cuídense de esto. No, el Señor le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote y presenten la ofrenda dispuesta por la sanidad de su cuerpo. Eso lo dice otro de los evangelistas. Aquí dice nada más que se les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ellos no preguntaron: ¿y por qué? ¿O para qué? ¿O de qué nos sirve? No, vemos la fe de estos 10 hombres. Ellos, dice la palabra, que al escuchar el mandato de Jesucristo salieron corriendo hacia donde estaba el sacerdote. Mire que tenían fe. ¿Y por qué le digo que tenían fe? Porque en ningún momento dudaron de que Él les estaba indicando algo, que ellos iban a recibir sanidad. Ellos corrieron a donde está el sacerdote y la Biblia dice que allá iban los 10 corriendo. Cuando de pronto, hermanos, no sé si a la mitad del camino, no sé si cerca ya de la ciudad, pero algo sucede y la Biblia nos dice que ellos, los 10, fueron limpios. Todos fueron limpiados, hermano. Cuando ellos iban corriendo hacia donde estaba el sacerdote, ellos fueron limpiados porque le creyeron a Dios, porque confiaron en Dios. Y no solamente creyeron y confiaron, obedecieron a la palabra de Jesucristo, que le dijo: vayan a los sacerdotes. Y ellos no iban pensando: bueno, ¿y a qué vamos a ir si ya nos declararon la lepra? Ellos iban pensando: si el Señor nos envió, quiere decir que algo va a suceder y que el sacerdote nos va a dar una buena noticia. Y ciertamente, por creerle al Señor, en el camino ellos recibieron sanidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Cuando nosotros obedecemos al Señor, hermano, y hacemos lo que Él nos pide, vamos a ver los resultados. ¿Por qué hay tanta gente que nunca ve nada porque es desobediente a Dios? ¿Por qué hay tantos cristianos que nunca reciben nada porque no le creen a Dios? Aquí el problema de ellos no fue la fe. La fe les sobró porque ellos obedecieron a la voz de Cristo y corrieron a donde está el sacerdote. Pero aquí vamos a entrar al tema. El problema para ellos es que fueron obedientes, tuvieron fe, recibieron, pero la Biblia dice que cuando ellos reciben la sanidad de su cuerpo y la lepra desaparece de su cuerpo, los 9 siguieron corriendo.
Yo no sé porque la Biblia no nos dice si ellos realmente llegaron al sacerdote o se fueron a su casa. Démosle el voto de confianza de que ellos se presentaron con el sacerdote y el sacerdote les dijo, están limpios. Pero hay algo más, la historia no termina allí, de que los 10 llegaron al sacerdote y el sacerdote los declaró limpios y se fueron contentos a su casa y vivieron felices para toda la vida. No, aquí la Biblia nos dice que mientras ellos corrían a ver al sacerdote, uno de ellos se detuvo, mostró alegría, pero no se quedó con eso, sino que metió reversa y retrocede. Mientras 9 siguieron corriendo, oiga bien, hubo uno que dijo, ¿y yo por qué voy a ir al sacerdote si el sacerdote no me sanó? ¿Y yo por qué voy a ir al sacerdote sin antes hacer lo que mi corazón siente hacer? Yo no puedo correr simplemente hacia adelante sabiendo que la solución la estoy dejando atrás. Yo no puedo ir a la iglesia, presentarme al sacerdote y que me vea y que me declare limpio cuando yo estoy viendo que ya estoy limpio. Yo lo que necesito es darle gracias a aquel que me sanó. Gloria al nombre del Señor. Él sintió necesidad en su corazón de decirle gracias, Jesús, porque me cambiaste la vida. Y vemos que él, hermanos, regresa corriendo. Mire, él corrió hacia el sacerdote, pero cuando se siente sano, él regresa nuevamente y venía, la Biblia dice, corriendo y se escuchaba un gran alboroto. Yo me lo imagino a este hombre que no lo habían visto, pero sí lo empezaron a escuchar desde la distancia. Gloria a Dios, gloria al Señor, gracias a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Cuando de pronto ven que este hombre llega y se postra a los pies del Señor, dándole gracias y adorándolo y glorificándolo. Escuche bien esto. El Señor se lo queda viendo, mira hacia el camino y dice, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? El Señor no estaba preguntando porque no supiera. El Señor lo estaba declarando. El Señor estaba seguro de que su palabra había surtido efecto en los 10. Pero él mira hacia el camino y dice, bueno, ¿y dónde están los otros 9? Porque fueron 10 los que yo sané. Ninguno regresó sino este extranjero, este samaritano. Escuche bien, el Señor no les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote y si algo sucede en el camino no vayan a ser sinvergüenzas que no regresen a darme gracias. El Señor nunca les dijo, vengan a darme gracias. El Señor solamente los envió hacia el sacerdote. Pero escuche bien esto, escuche bien. A los 10 los movió la fe para ir al sacerdote, pero solo a uno lo movió el amor y la gratitud para regresar a donde estaba Jesús. Escuche bien, porque hay muchos que quieren ser hombres de fe y también otros que ostentan el título de hombres de fe y que podemos hacer milagros y podemos hacer muchas cosas y yo no tengo miedo y yo soy un kamikaze espiritual. Pero aquí vemos que la fe no tuvo tanto éxito, sino la gratitud de este hombre delante de la presencia de Jesús. Porque el Señor no se agradó de los 9 que tuvieron fe, pero que fueron ingratos. El Señor no se agradó de los 9 que recibieron sanidad y que fueron obedientes, pero fueron ingratos. Entonces, podemos tener fe y podemos tener obediencia, pero si no somos agradecidos, algo muy grande nos hace falta. El Señor esperaba que los 10 regresaran a darle gracias y solamente uno regresó y para colmo, samaritano. Yo le pregunto en esta tarde, ¿qué tan agradecidos somos con el Señor? ¿Qué tan agradecido es usted y yo con el Señor de que nos ha guardado y nos ha librado y que quizás a usted le ha sanado, le ha guardado, le ha dado vida, le ha fortalecido? ¿Cómo somos con Dios? ¿Qué tanta gratitud hemos manifestado para con nuestro Dios? El Señor sabe que hay hombres de fe, sabe que hay mujeres de fe, sabe que hay mucho pueblo que es obediente,
Pero muchas veces nos hace falta una cualidad muy grande. Y la cualidad muy grande que nos hace falta es la gratitud. Es tiempo de ser agradecidos con Dios. Es tiempo de que cada mañana nos despertemos y le demos gracias a Dios por el cuidado y el descanso de la noche. Es tiempo de que cada noche, antes de descansar, doblemos rodillas y le digamos: Señor, salí y entré porque tú fuiste conmigo. Señor, salí a ojos cerrados, sin ver el peligro, sin medir las consecuencias quizá, pero tú tuviste misericordia de mí y me guardaste y he regresado a mi hogar sano y salvo. Es tiempo de ser agradecidos con Dios. Es tiempo de darle gracias al Señor. Porque los que tienen fe y los que tienen obediencia reciben bendición. Eso no lo estoy poniendo en duda. Dios nos pide tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos pide obediencia, porque sin obediencia es imposible ver el resultado de las promesas de Dios. Pero aquí vamos a la diferencia tan grande que existió en estos 10 hombres. Que 9 fueron sanos y solo 1 fue salvo. Esa es la gran diferencia, querido hermano y querido amigo. Quizás a usted la fe le va a dar para recibir la protección de Dios. Quizás la fe le va a dar para recibir la sanidad de Dios. Pero Dios no quiere solamente sanarle, porque un día va a morir. Dios no quiere solamente sanarle y guardarle de esta plaga, sino que quiere el Señor que su alma esté resguardada en su presencia y en su mano. ¿Cuánta gente llega a las iglesias enfermo? Dios obra sobre sus vidas y a los 3 días que están sanos se van al mundo. ¿Cuánta gente llega a las campañas? Pasa, hermano, cuando, mire, escuche esto. Cuando el predicador o el evangelista dice: ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Pasen. Ellos se quedan atados y clavados en las bancas, aunque están enfermos. Pero cuando dicen: hago el segundo llamado, ¿cuántos quieren recibir sanidad? Que pasen. Son los que pasan hasta corriendo. Pregunto: ¿quieres sanidad pero no quieres salvación? ¿Quieres sanidad pero no quieres servirle a Dios? ¿De qué le sirve vivir 100 años sanos y cuando muera se vaya al infierno? Este hombre dijo: recibí sanidad y yo quiero darle gracias al que me sanó. Yo siento un compromiso moral con el que me sanó. Yo no puedo seguir corriendo en dirección opuesta a la respuesta de mi vida. Yo voy a regresar. Y él regresó. Quizá los demás le dijeron: ¿a dónde vas? Pues yo voy a darle gracias. No, si él no nos dijo eso. Él nos dijo que fuéramos al sacerdote. No seas desobediente. No, el sacerdote yo lo puedo ver mañana, lo puedo ver a las 3 de la tarde, lo puedo ver después de 2 horas. Pero yo no sé si encuentra el que me sanó. Yo voy a darle gracias ahora porque yo sé quién me sanó. Y él regresó y le dio gracias al Señor. No busques sanidad nada más. Busca salvación. Cuando este hombre regresa y se pone a los pies del Señor, el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Levántate, porque estaba hincado ahí ante él, postrado, llorando. Levántate, tu fe te ha salvado. ¿A cuántos le decía? La fe nos da para recibir sanidad, pero la gratitud no nos alcanza para mantener la salvación. Seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos con aquel que nos cambió la vida. ¿Cuántos de nosotros, y voy a generalizar, espero nadie se ofenda, pero cuántos de nosotros éramos unos alcohólicos empedernidos que dormíamos en una banqueta sin importarnos si existía esposa, si comían los hijos, si se morían de hambre? No nos importaba. Llegó Jesús a nuestro hogar y nos cambió la vida. Ordenó nuestras prioridades. ¿Cuántos de nosotros éramos drogadictos, totalmente desquiciados? Éramos el terror de la colonia, el terror de la sociedad. Dios llegó a nuestra vida, cambió nuestra vida, nos hizo una persona diferente, pero estamos dejando de ser agradecidos con Dios. Por eso en esta hora Dios habla a nuestro corazón.
Dios habla nuestras vidas y el Señor dice: quiero tu fe, porque sin fe no me vas a ver. Quiero tu obediencia para que veas el resultado de las promesas. Pero también no pases por alto algo muy importante. Sea agradecido. Sea agradecido como este hombre. Humíllate ante mí, nos dice el Señor. Vive agradecido por lo que tú necesitabas y yo te suplí. Yo estoy agradecido con Dios, hermano. Amigo, yo estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Porque pasando un momento difícil nadie me pudo ayudar. Solo la mano de Dios me pudo socorrer. Solo la mano de Dios pudo sacarme del pozo de la desesperación, de la angustia, de la aflicción, de la necesidad. Y por eso yo cada día de rodillas le digo al Señor: mi compromiso contigo es eterno. No dejo de ser ser humano, no dejo de ser carne, no dejo de cometer errores. Sigo siendo imperfecto, más quizá que todos ustedes juntos. Pero hay algo que me mueve y es la gratitud que le tengo a mi Dios. Por lo cual cada día le pido que me ayude a servirle con todo mi corazón de una manera incondicional. Porque sin Él nada somos. Si Él nos suelta, nada tenemos. Por su amor y su misericordia somos lo que somos. Muchos estuviéramos muertos ya. Muchos estuviéramos locos ya. Muchos estuviéramos en el infierno ya. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Y cuando más lo necesitamos, más cerca estuvo. Hoy yo le motivo a que seamos agradecidos con Dios. La gratitud hacia Dios no se mide en las fechas importantes. La gratitud hacia Dios no se mide en Semana Santa, como le llaman. La gratitud hacia Dios no se mide en diciembre, en Navidad, como le llaman también. La gratitud hacia Dios se mide en una vida de perseverancia, de entrega, de rendición día con día, los 7 días de la semana, todos los meses del año. Así que en esta hora, yo quiero dejar esta palabra en su corazón. Quiero que usted la lea ahí en casa y la vuelva a repetir y la vuelva a analizar palabra tras palabra. ¿Por qué? Porque este hombre fue salvo. Él llegó a su casa y le dijo a su esposa y a sus hijos: estoy sano, pero también estoy salvo porque hubo alguien que me sanó y hubo alguien que me salvó y se llama Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere. Primero quiere salvarte y luego quiere sanarte. Si usted está enfermo, hay una esperanza, hay una solución, aunque el mundo diga que no. Yo sé que hay una solución y se llama Jesucristo. Él tiene poder para sanar, pero usted no puede pedir si usted no entrega su vida al Señor. Usted tiene que rendir su vida a Jesucristo y decirle: Señor, te recibo en mi corazón. Te acepto en mi corazón, quiero ser tu hijo y tener derechos legales de poder pedirte misericordia y clamar por mi sanidad, por mi familia y por mi vida. Así que en esta hora, yo quiero que usted y yo analicemos qué tan agradecidos hemos sido con el Señor. Y si no lo hemos sido en esta hora, ahí donde está usted, vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Y decirle: ciertamente, Señor, te debo todo y nada te he dado, pero quiero esforzarme para que a partir de este día yo pueda demostrarte mi gratitud. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle a Dios que reciba nuestro corazón como ofrenda. Vamos a pedirle a Dios que reciba nuestro corazón como incienso, que suba hasta su presencia y que sea agradable a Él. Y empecemos a darle gracias ahí donde usted está. Dele gracias por la vida, por la salud. Dele gracias por su hogar. Dele gracias por su trabajo. Dele gracias por su familia. Dele gracias por sus hijos. Ahí empecemos a darle gracias a Dios. A crear un ambiente de gratitud y vamos a ver cómo se manifiesta la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Oramos al Señor en esta hora. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy entendemos, Señor, la importancia de ser agradecidos contigo. Hoy entendemos la importancia, Señor,
de no solamente decirte de boca que te debemos la vida, sino procurar entregarla en tus manos, rendirla a tus pies para que sea útil en ti, en tu voluntad. Yo te pido que bendigas a todos los que hoy escuchan esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos haga reflexionar y analizar y recordar de cuántas cosas nos has librado. Que ciertamente, Señor, si no fuera por tu protección, ya hubiéramos sido hechos pedazos. Pero tu gracia nos ha guardado y tu misericordia nos ha sostenido, y creemos que seguiremos en tus manos poderosas. Creemos que tú seguirás en nuestra vida, en nuestro corazón. Creemos, Señor, que tú eres digno de ser alabado y glorificado, que eres digno de nuestra total y absoluta gratitud. Por eso en esta hora te damos las gracias. Recibe nuestra gratitud, esa alma que hoy se entrega a ti. Recíbela, Señor. Todo aquel que en este momento te dice: Jesús, te recibo en mi corazón. Renuncio al mundo, renuncio al pecado, renuncio a vivir a mi manera para vivir conforme tú me lo pides. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Todo aquel que te pide eso, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida, y desde este momento yo declaro que esa persona es tu hija, es tu hijo, porque así lo dice tu palabra en Juan capítulo 1, que a los que te recibieron les diste potestad y derecho legal de ser llamado hijo tuyo. Y en esta hora, si están enfermos, sánalo, Señor, sánalo. Tú tienes poder. El tiempo de los milagros no ha pasado, Señor, porque muchos de nosotros somos milagros tuyos. Mentira del diablo, que los milagros fueron para el tiempo de los apóstoles nada más. Mentira de Satanás. Todo el que lo crea está en tinieblas y tristemente no podrán nunca comprobar la veracidad de la promesa de tu palabra, que tú eres nuestro sanador. Porque tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y en esta hora yo bendigo la vida de todo aquel que cree en esta palabra y recibe bendición y recibe sanidad, y toda opresión del diablo se va, y también esa persona recibe liberación en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Si usted clama como lo hicieron estos hombres, Dios le va a responder. Y si usted le adora como le adoró este samaritano, Dios se va a agradar de usted y va a hacer una obra poderosa sobre su vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Damos gracias a Dios porque han estado con nosotros, hermanos consiervos, hermanas consiervas, iglesias, congregaciones, amigo, amiga. Espero que esta palabra quede grabada en tu corazón y que recibas de Dios lo que tú necesitas. Si hoy has clamado, ten por seguro que Dios ha escuchado y empezará a intervenir en tu vida. Dios le bendiga. Les saluda su hermano Pastor Darwin Narváez, nuestra hermana pastora Tania Lili, y la iglesia Ríos de Agua Viva les bendice. Nos vemos hasta la próxima. Dios le bendiga.